las misiones y la teología bíblica. En el mensaje de Pablo en Antioquía de Pisidia, es un excelente parámetro para evaluar la preparación y el conocimiento que se debe tener para que alguien vaya al campo misionero a predicar el santo evangelio de Cristo. Ante esta declaración que acabo de hacer, cualquiera de ustedes me podría decir, entonces, pastor, nadie debería ir al campo misionero porque nadie tiene el conocimiento, la preparación y la pericia de Pablo para predicar el evangelio. Pero cuando digo que este mensaje es un buen parámetro, no estoy diciendo que hay que estar al nivel de Pablo en cuanto al conocimiento u otras habilidades o dones espirituales para hacer misiones. No, lo que sí estoy afirmando es que este texto inspirado, este mensaje registrado en el libro de Hechos, debe de darnos una luz en cuanto a la preparación y al trabajo de predicar el evangelio en la labor misionera, es decir, de predicar el evangelio a los perdidos. Hemos estado algunos domingos en el capítulo 13 y en lo que hemos estado leyendo, exponiendo y meditando en este capítulo nos hemos dado cuenta que para hacer misiones se ocupa de iglesias saludables, porque si una iglesia va a plantar iglesia, si es una iglesia enferma, ¿qué va a plantar, hermanos? Otra iglesia enferma en doctrina, en liturgia, en hábitos. Pero si es una iglesia saludable, como lo era Antioquía, ¿qué se plantan? Iglesias, por lo menos, con parámetros de ser iglesias saludables. Además, vimos en este capítulo 13 el objetivo de las misiones. Y es ganar almas para Cristo, es ir a los perdidos. Dimos que no, que el objetivo principal, no que estas cosas sean malas, el objetivo principal es la gloria de Cristo. Ahora vamos a ver meditando en este mensaje, lo importante que es la preparación y un conocimiento bíblico de aquellos que hacen misiones. Al leer este mensaje de Pablo, que lo acabamos de leer, es fácil identificar que es un mensaje donde él cita las escrituras. Él está hablando de textos del Antiguo Testamento. Se refiere a hechos históricos registrados en las Sagradas Escrituras e incluso cita versículos o salmos, 2 salmos en especial. Pero la cita de estos versículos, hermanos, en un mensaje, yo también cito versículos y muchos predicadores citan, pero citar versículos o en una plática o en una enseñanza o en un mensaje no son suficientes o no son necesariamente o no se están citando necesariamente de manera adecuada. Por eso la iglesia debe de preparar a los creyentes para que cuando hablen de la palabra lo hablen de manera correcta. Miren, hermanos, cuando andan ahí los testigos de Jehová en la calle, andan citando la Biblia, pero la están citando mal. Sí, hermanos, citar un versículo sin entenderlo bien puede traer confusión en vez de traer luz. Puede hacer que se afirmen cosas como mandamientos de Dios o como palabra de Dios cuando más bien están haciendo todo lo contrario. Y están citando en contra de la verdad revelada. Para sostener esto que acabo de decir, basta con leer Lucas 4, del 9 al 32. Leámoslo juntos, a ver qué dice Lucas 4, del versículo 9 al versículo 12, Dice: y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Y le dijo, este es Satanás, a Jesús: si eres
hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, le dice. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Y en las manos te llevarán, no sea que tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba citando la Biblia de manera adecuada, pero el diablo estaba citando la Biblia. Escrito está. O sea que no siempre que alguien dice, la Biblia dice, y luego cita, la está citando de manera adecuada. El diablo cita la Biblia mal. El enemigo quiere que los que nos llamamos pregoneros de justicia, mensajeros, predicadores, quiere que la citemos mal. Los cristianos quieren que la citen mal. En el caso del diablo, lo hace con una mala intención desde el inicio. Pero hoy en día en varios lugares y varios creyentes genuinos y varios predicadores, también en varias ocasiones citan erróneamente la Biblia. Pero es que la Biblia dice esto. Tal vez no lo hacen con malas intenciones como lo hace el diablo, sino que la citan desde el desconocimiento o con el objetivo de usar la Biblia para argumentar sus ideas. Entonces, como tienen una idea preconcebida, encuentran un versículo que parece que sustenta su idea, entonces lo citan y citan la Biblia como si estuvieran diciendo una verdad inobjetable, cuando no es así. Encuentran que el contenido de algunos versículos aislados y por lo tanto mal entendidos sustentan sus ideas o sus argumentos. Cuando esto pasa, hermanos, es porque hay un mal entendimiento de la Biblia. Y el versículo o versículos que se estén utilizando, los están usando mal. El resultado de eso puede provocar que se predique un evangelio que no está apegado al evangelio tal como se ha revelado en la Biblia. Esto puede provocar que una iglesia tenga muchos errores de doctrina, porque se cita mal la Biblia. Y para hacer misiones no queremos, o no debe ser así, que vayamos a crear iglesias o a plantar iglesias o a fortalecer iglesias, y si tenemos errores, llevar nuestros errores. Varios están interpretando la Biblia sin tener en mente el mensaje central de esta, sino que aíslan la Biblia de todo su contenido. Eso es muy peligroso, es de mucho riesgo y mucho mayor riesgo si eso se hace en el campo misionero. Nick Rock lo dice de la siguiente manera: si no entendemos el mensaje central de la narrativa bíblica, produciremos evangelios e iglesias falsas. Pablo, en su mensaje en Antioquía de Pisidia, cita la Biblia como un todo. No cita nada de manera aislada, sino que expone que las Sagradas Escrituras son un todo, por lo menos lo que estaba revelado hasta ese momento. Y que todo sigue un orden, que no se contradicen. Hay gente que afirma verdades, y cita la Biblia. La siguiente semana cita otra verdad, pero se está contradiciendo con lo que dijo la semana pasada, porque no ven la Biblia como un todo. La Biblia revela un solo plan y así lo mostró Pablo, una sola historia, la historia de redención. Pablo en el pasaje que leímos está citando o haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, a la Torá o la ley, a los profetas y a los escritos o los salmos. Él va por todo ahí. Vean, hagamos el ejercicio tal vez de los primeros versículos de ese mensaje. El primero cita Génesis, si ustedes están ahí en Hechos 13, 15,
Bueno, en el 17 él empieza y dice, bueno, en el 16 dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Posiblemente habían gentiles, prosélitos, ahí mismo escuchando. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. ¿A dónde se narra eso? La escogencia de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿En qué libro de la Biblia? En Génesis. Él está citando Génesis. Y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿A dónde se narra ese que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto? En Éxodo. Así es, ¿verdad? Entonces, él está lleno de la palabra del Señor y ya citó la Torá o los libros de la ley. Luego dice, y por un tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Bueno, ahí está toda la Torá o todos los libros de la ley. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán. ¿A dónde se narra eso? ¿Sabe cuál fue la primera nación que destruyeron? Jericó, cuando rodearon los muros, ¿lo recuerdan? Ahí está, le repartió por suerte la tierra de ellas. Y después por 450 años, Samuel ya está, ya pasó por el Pentateuco, por Josué y por Jueces y por Samuel. Recuerden que para los judíos el libro de Samuel, que nosotros son 2 libros, es un solo libro. Y así, hermanos, podemos decir que cita Génesis, Éxodo, bueno, toda la ley, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas. Dice los profetas, cita el Salmo 2, el Salmo 16, cita a Isaías y a Habacuc, todo el Antiguo Testamento. Pero lo cita de manera correcta. Pablo cita la Biblia, cita la ley, los profetas y los escritos, pero lo cita con la claridad y con el conocimiento de que desde el Génesis se está revelando una sola historia. Por eso es muy peligroso aislar los textos. Es muy peligroso agarrar un texto y mal entenderlo y no revisar si concuerda con todo el resto de la Biblia. Si no concuerda con el resto de la Biblia, es mejor estudiar más. En relación a este asunto de que Pablo narra una sola historia desde el Génesis hasta bueno, de todo el Antiguo Testamento, en el siglo XVII se acuñó un término. El término que se acuñó es teología bíblica. Lo traigo porque no es un término difícil. Surgió porque muchos estaban haciendo teología fuera de la Biblia. Pero, ¿qué es en sí la teología bíblica? Porque alguien dirá, y lo dirá con mucha razón, pastor, pero ¿y no toda la teología es bíblica? Bueno, dentro de los círculos protestantes, evangélicos, así debe ser. Pero en la rama de estudio de la teología tiene un significado especial la teología bíblica. Esto es solamente un pequeño paréntesis. Ustedes habrán escuchado a alguien hablar, por ejemplo, de teología sistemática. ¿Es mala la teología sistemática? No. Hay una pequeña diferencia. La sistemática tiene temas. Si usted se quiere estudiar solo la salvación, le da un estudio de solo la salvación. Una buena teología bíblica genera una buena teología sistemática. Ahora, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos decir con teología bíblica? Lo que se refiere, en palabras que todos entendamos, es al estudio de la Biblia, entendiendo que todos esos 66 libros al final son un solo libro. Que aunque hay decenas de escritores, hay un solo autor. La Biblia tiene una sola historia y que esta se fue revelando de manera progresiva. Los libros no cayeron un día, ¡dum!, toda la Biblia completa. No, un tiempo solo estuvieron los libros de la ley. Luego vino Josué y otros. O sea, de manera progresiva se iba revelando detalles que al inicio no estaban claros.
pero se iba revelando una sola historia de redención. En la teología bíblica entendemos que cada libro de la Biblia es una pieza que se debe de estudiar con una visión global y no con una visión específica en el libro. Que todo el contenido de la Biblia está centrado en Jesucristo, el Mesías prometido. Y los retos de esa teología bíblica es poder entender el significado de un libro en la historia de la redención. Porque Dios escogió qué cosas quedaran escritas, qué acontecimientos. Son 40 años en el desierto, hermanos. No quedó todo registrado, pero Dios escoge porque le va dando sentido a su historia de redención. En este pasaje, aunque es muy breve, y ya lo habíamos visto en el mensaje de Esteban también y en los mensajes de Pedro, pero en este pasaje Pablo está mostrando un conocimiento profundo de la historia de redención y hace una exposición magistral del Evangelio. Este mensaje que hemos leído nos invita a meditar en lo importante que es una preparación adecuada en el manejo de las Escrituras. Nos muestra que este pasaje nos muestra que es importante que el mensajero de Dios o el misionero de Dios conozca bien la Biblia. Si concluimos ambas cosas desde este texto, entonces es importante que apliquemos esto a nuestros días y a nuestra iglesia, al trabajo misionero que estamos realizando y que por la providencia de Dios seguiremos realizando en los próximos años, predicando el Evangelio, plantando más iglesias y ayudando en la preparación de líderes y pastores, de obreros en el Señor, para que les sirvan. Entonces, meditando en el pasaje, ¿qué vemos? Que hay el primer viaje misionero, es una muestra y el primer mensaje registrado de que los que van al campo misionero, por lo menos los que fueron en este primer viaje misionero, eran personas que estaban bien entrenadas en la palabra de Dios. En el campo misionero se requiere una preparación adecuada en el manejo de las Escrituras. Creo que todo creyente que desee dedicarse al campo misionero, no sé si entre nosotros lo hay, pero ya sea para la plantación de iglesias o para el fortalecimiento teológico de iglesias existentes, debería dedicar un tiempo para estudiar la vida de la mayor cantidad de misioneros. En mi juventud eso yo lo hice en mi adolescencia con embajadores del rey. Se estudiaba la vida de la mayor cantidad de misioneros. Empezando desde Bernabé y Pablo pueden estudiar, pero no dejar de lado la vida de misioneros de los siglos más recientes. Por ejemplo, de Adoniram, Hudson Taylor y otros. En cada caso se van a dar cuenta que estos creyentes, antes de ir a la labor misionera, habían invertido años para su preparación teológica y para su preparación en el manejo de las Sagradas Escrituras. Eso es consistente en aquellos que han servido fuera de sus fronteras para que el Evangelio sea conocido. Hoy, conocí a muchos que desean ir al campo misionero, sé de muchos que anhelan obispado, pero desechan formarse adecuadamente en la palabra. Hoy hay varios que solo por escuchar una decena de videos en YouTube y por haber leído una docena de libros, creen que ya están listos para ir al campo misionero o para ser pastores. Yo reconozco, hermanos, que hay casos excepcionales de hombres que tienen una lucidez increíble, un entendimiento superlativo y que a veces uno se asombra porque no han estudiado de manera formal y no lo han hecho. Sé que hay
hombres excepcionales en el campo misionero y en el campo del pastorado, pero no es el caso de todos. No todos son así. Y yo no me estoy refiriendo, cuando estoy hablando de que deben de ser formados, a una formación estrictamente académica, porque sé que hay zonas del mundo y sé que en el mismo Honduras la formación formal es, en algunos lugares es inexistente y en otros lugares económicamente inalcanzable. Considero que hay excepciones. Sin embargo, incluso en estos casos allá aislados, los que ejercen el ministerio pastoral o de misioneros deben de prepararse. Son responsables donde sea que estén de ver la manera de prepararse y de pedirle a Dios iluminación para hacerlo según Dios se los provea, para llevar el mensaje del evangelio. Segundo lugar, en el campo misionero y en el ministerio pastoral se requiere que los mensajeros conozcan bien el mensaje de las Sagradas Escrituras. Les voy a poner 3 ejemplos. Imagínese que usted tiene una apendicitis. Una apendicitis, bueno, aquí no hay ningún doctor, pero creo que todos sabemos, requiere una operación casi de emergencia. ¿Es así? Bueno, le dicen, hermano Danilo, mire que tenemos a alguien que lo va a operar. Nunca ha operado, pero ha visto como 2000 videos en YouTube de cómo se opera. ¿Sentiría usted confianza? ¿Le daría usted el bisturí a alguien? ¿Verdad que no? ¿Qué quieren ustedes que los opere? Alguien que ha sido entrenado y que ha invertido y que ha estudiado y que ha practicado y que ha estado al lado de alguien que era experto y ahí fue aprendiendo. Un piloto de avión. Ya me imagino ustedes en su primer vuelo internacional, el transatlántico, van allá hasta Asia. Bueno, quiero contarles, sale ahí alguien de la tripulación que este es el primer vuelo del piloto que los lleva. ¿Con qué tranquilidad van a ir ustedes en ese viaje? Capaz y se bajan, hermanos. ¿Verdad? O alguien que les va a instalar la electricidad a su casa, que lo deje ahí medio, como decimos popularmente en Honduras, chamusqueado ahí. En cualquier bajón de luz, hermanos, le hace un desastre. Pero la gente quiere ir a iglesias donde se predica por personas que no se preparan. La iglesia quiere mandar misioneros que no están ni preparados en la palabra para ir. Este mensaje que hemos leído de Pablo a mí me muestra que ese hombre estaba preparado para la labor que él iba. Bernabé y Pablo eran misioneros preparados, eran una garantía de que la palabra sería enseñada con precisión, que ellos trazaban bien la palabra de verdad. Eso se requiere, hermanos. Puede ser que el trazo de la palabra de verdad a veces sea aburrido. Puede ser, tal vez usted todavía no tiene un interés profundo en entender el texto, entonces algunas partes las ve como aburridas. Pero lo aceptamos los predicadores, no pretendemos entretener a la gente. Pretendemos que mientras exponemos el texto, si es la soberana voluntad de Dios, trate con la vida de los que están oyendo. En nuestros días es importante que un predicador y un misionero conozcan bien la historia de redención desde el Génesis hasta el fin de la revelación escrita. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis 3? ¿Qué implicancias o qué consecuencias tiene eso para mí? Donde se rompió la relación entre Dios y el hombre y quedó quebrantada. Donde el hombre empezó a morir. Donde Satanás atacó la palabra del Señor con que Dios os ha dicho. ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy? Quiero parafrasear unas palabras del pastor Miguel Núñez, de un mensaje que él predicó hace muchos años y nos muestra en el mensaje completo una teología bíblica exquisita, como el hilo
el hilo rojo, la cadena, ese hilo va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Qué bonito, qué hermoso es ser iluminado por Dios y ir viendo esa historia de redención. Él decía, el capítulo 3 de Génesis, versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos cuando comieron el fruto, ¿verdad? Cuando pecaron, cuando la relación con Dios se rompió y conocieron que estaban desnudos. Hermanos, la desnudez es vergüenza. Es una vergüenza. Si a uno se le rompe el pantalón y se le ve, es una vergüenza. Uno va y se lo quiere cambiar. Nadie quiere que lo vean desnudo. Por lo menos cuando hay algo de temor al Señor y estamos en nuestros 5 sentidos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, intentaron taparse, ¿ve? Y se hicieron delantales. El versículo 21, ya cuando Dios habla con ellos, Jehová hizo para el hombre y para su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Pero no hay tiempo para decir todo lo que dice el pastor Núñez. Pero me encanta porque él luego nos lleva a Génesis. Siempre, vea Apocalipsis, siempre en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y ver cómo esta historia de redención va desde Génesis hasta Apocalipsis. A una de las iglesias, en el capítulo 3, versículo 17 le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Porque no importa la cantidad de abrigos que se ponga, la cantidad de máscaras, Dios ve lo profundo, lo que nadie ve, nuestras vergüenzas. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esa vergüenza ante Dios, cuando estemos delante de su trono majestuoso, santo, sublime, y no tengamos vergüenza por nuestra desnudez de pecado. Él ha provisto. Así como proveyó pieles, algunos en Génesis lo leímos, algunos dicen el primer sacrificio que hizo Dios de un cordero para darles pieles, dando señal de que en la cruz moriría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con su justicia, como lo cantábamos, imputada a nosotros, nos viste con su justicia, y podemos estar tranquilos para un día ir al trono de su gracia, porque hemos creído en el hombre que murió en la cruz, en Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Eso es, hermanos, en resumen, porque no voy a dar una clase de teología bíblica, pero la teología bíblica. Y el hombre de Dios debe de entender la historia de redención. ¿Qué tiene que ver Génesis 3 o libro de Génesis con la salvación? De Éxodo, de Levítico, y hay libros que son un reto mayor, de Ruth. ¿Qué nos enseña Ruth? Lo vimos en estudio de los miércoles, cómo la redención de los gentiles es anunciada desde Ruth, que está en la línea de consanguinidad de nuestro Salvador y Rey. Bueno, hermanos, para concluir, ya lo dije al inicio, estudiando el capítulo 13, de hecho, hemos aprendido que es importante que las iglesias que hacen misiones sean iglesias fieles y que sean guiadas por Dios. Lo vemos en cómo Antioquía fue guiado por el Espíritu Santo. Además, hemos hablado de lo importante de tener claridad en el objetivo de las misiones, la gloria de Dios. Y hoy hemos notado que los misioneros de la iglesia primitiva eran hombres muy preparados en la palabra de Dios. En un lenguaje de nuestros días o de nuestros siglos, podemos decir que eran expertos en teología bíblica. Y es por eso que, citando
Inicialmente el Antiguo Testamento, Pablo enseña que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo era algo profético o profetizado, y que por lo tanto en Jesucristo se cumplen todas las profecías y todos los tipos de Cristo que aparecieron. Qué bueno que muchos de sus oyentes fueron impactados. Mensaje. Nosotros, si queremos ser, yo como pastor y predicador, yo debo leer la Biblia. Y al terminar tengo que volver a leerla y aprendo cosas nuevas. Y ustedes también tienen que leerla, hermanos. Ustedes tienen como cristianos que tener un tiempo donde leen las Sagradas Escrituras. Anduve esta semana fuera de Tegucigalpa de lunes a viernes. Allá andaba mi Biblia, hermano. Me levantaba, nos cambiaban y antes de salir, en lo que los demás terminaban, me iba y me leía la palabra del Señor. Y así, y no, eso no es algo de alardear, es que eso es algo natural en el cristiano. No alardeamos de que leemos la Biblia. Eso es algo de nuestro ADN. Si queremos tener una buena teología bíblica, si queremos que Dios levante a hombres poderosos en la palabra para ir y plantar más iglesias entre nosotros, o para que prediquen, tenemos que ser una iglesia como los bereanos. Que este hombre Pablo se paró frente a ellos. Pablo, hermano, no Oliver, Pablo. Y luego de escuchar a Pablo, iban a revisar las escrituras para ver si les estaba diciendo la verdad. No crean todo lo que les decimos desde el púlpito. Revisen la Biblia. Revisen la Biblia. Y seamos una iglesia con una teología bíblica adecuada. Y vayamos a las misiones como una iglesia saludable. Vayamos a las misiones con un objetivo claro. Vayamos a las misiones con hombres preparados en la palabra. Con una iglesia preparados en la palabra. Vamos a continuar el próximo domingo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Padre, toda la escritura es inspirada por ti, Señor. Útil. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir a tu iglesia, Señor. Para que nosotros seamos preparados para toda buena obra. Queremos ser una iglesia evangelística, misionera, pero lo queremos hacer de la manera adecuada. Con paciencia, Señor, pero con agilidad a la vez, con pasión y con fervor. Usa esta iglesia. Llénanos de tu palabra. Llénanos, Padre, para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano Benjamín. Podemos continuar.